cuarentena son de 40 días. Y no sabemos cuánto va a ser. Inicialmente era un simulacro aquí en Bogotá de 4 días. Ya vamos, ya la verdad, ya perdí la cuenta cuánto tiempo vamos. Y hoy tenemos el privilegio de empezar, de tener este conversatorio con la persona que inició nuestras charlas, que es Juan Morales. Juan Manuel Morales, que en la primera charla le escribí mal el nombre. Él es un ingeniero que lleva años trabajando en seguridad vial, en el diseño de infraestructuras, es consultor de la OMS, del Banco Mundial, y me lo han mandado por todo el mundo a capacitar, a enseñarnos. Con él he tenido el privilegio de tener cursos de diseño pensando en el otro, y ese otro son los usuarios vulnerables, que ya nos volvemos todos usuarios vulnerables después de determinada edad. También contamos con, la vez pasada le cambió 1.000.000 de veces el nombre a él, perdóname, Hernán Darío Alzate, un filósofo que él me hizo caer en cuenta que el tema de la ingeniería no es solo de ingenieros, perdón, el tema de seguridad vial no es solo de ingenieros, sino tenemos todas las áreas. Hernán, ¿serías tan amable y levantas la manito? Ya lo conocimos. Tenemos a Paco de Anda Orellana, un mexicano, un apasionado del tema. Paco, ¿estás por acá? ¿Me regalas levantar la manito? Él me dice por WhatsApp que ya está, pero no lo veo. Él es uno de los mayores defensores que he visto que la seguridad vial debemos abordarla desde la infraestructura y poderle brindar herramientas y un lugar seguro a nuestro entorno. Nuestro otro invitado es Roy. Recién hablé con él, que ya está llegando a la casa, entonces en cualquier momento nos acompaña. Vamos a mirar qué pasa con Paco. Paco, si no puedes hablar, en la parte de abajo hay un botoncito. ¿Cómo era, Juan? Hay un botoncito con una rayita, la parte de abajo al pie del rojo. Entonces vamos a ver qué sucedió con Paco. Vamos a llamarlo por WhatsApp. Las tecnologías hoy a uno no le dejan perderse. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya estás conectado? Ya estoy conectado. De hecho, tengo el micrófono abierto, la cámara cerrada. Ok. Y veo a varias personas conectadas. Si tú nos... Está Camila, está Juan Morales, Marcos, Milton, Hernán. Súper. Si de pronto nos regalas tu cámara para poderte ver y poderte conocer. Sí, claro. Ya está prendiendo. Ok, y yo voy a cerrar mi micrófono para poderte escuchar. Tú vas a ser nuestro moderador. Sí. El micrófono está abierto. Estamos probando. A ver, Paco. Stefan Trotsik está escribiendo. Hola, Stefan. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, Pepito. Hola a todos. Stefan por acá. Sí, ahí estoy escuchando a alguien. Pero no a ti, mi Paco. ¿Cómo? Es raro, porque el micrófono está abierto y aparentemente funciona bien. No sé, a ver si es algo de configuración. Pero bueno, yo creo que te vamos a tener entonces. ¿Escuchamos a Paco o no lo escuchamos? Que sí, puedes hablar por acá, Paco. Entonces, si quieres... A ver, ¿si me escuchan? Dale, aquí por WhatsApp
Yo lo tengo aquí en el micrófono, entonces todos te podemos escuchar, ¿vale? Ok, perfecto. Pues si quieren, seguimos por acá entonces. Vale, dale. Te agradezco muchísimo el que organizas estos foros y que dediques tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanto empeño a reunirnos para charlar un poco de esto, de lo que está sucediendo, pero también, por supuesto, de lo que nos reúne en nuestra causa de la comunidad vial. Así que, pues muy agradecido y bienvenidos los participantes. Me parece que está Roy Rojas. Roy, si puedes confirmar que estás por ahí, por favor. Roy nos dice que nos escucha y nos ve, pero nosotros no lo escuchamos y no lo vemos. Válgame. Wilman, Germán González, Beatriz Arbeláez, Juan Morales, Stephen Brodziak, Deyanir, Jimmy Figueroa. Pero digo, ¿quiénes participan en la mesa? Juan Morales, Hernán Darío y Roy, pero no sé por qué no veo a Roy. Juan Morales, ¿ya estás? Sí, él ya está, él es muy juicioso. Muy bien, Juan, pues si quieres, si te parece, Nina, empezamos con Juan. Lo que te voy a pedir, Juan, es que te presentes primero, que nos cuentes muy brevemente tu trayectoria, tu experiencia, y enseguida tendrás 2 minutitos que nos presentes de ti y en los restantes 8, para que sea un total de 10, nos puedas presentar o exponer lo que tú piensas que sucederá después de esta cuarentena larga que estamos sufriendo en el mundo y que posiblemente ponga cambios importantes en la movilidad y la seguridad vial. Así que, sin más, te doy la palabra, Juan. Mucho gusto, muchas gracias. Juan, micrófono. Ahora. Perfecto, Juan. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos, Nidia, a todos los demás conferenciantes y participantes. Un gusto para mí estar con ustedes. El tema de hoy es un tema muy interesante y que, para ser sincero, no lo había contemplado tanto, ya que estamos todos confinados o en cuarentena. Acá yo llevo ya 3 semanas sin poder salir. Yo estoy en Orlando, Florida. Acá creo que vamos a tener el pico de esta pesadilla en 30 días. Dicen acá que el primero de... ¿Me escuchan? El 1 de mayo va a ser nuestro día más difícil. Pero el tema de la seguridad vial y el virus, el COVID-19, es un tema muy interesante. Nidia, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Ok. La perspectiva que les puedo dar de Estados Unidos, yo pienso que en el tema de fondos o plata disponible para la seguridad vial, no creo que tenga un impacto muy grande. No sé si saben, acá en Estados Unidos, los fondos para construcción y seguridad en carreteras no viene del Tesoro Nacional, viene de un fondo dedicado específicamente a las carreteras, que se llama, en inglés le decimos el Highway Trust Fund. Es un fondo federal donde está dedicado a las carreteras y se nutre con los impuestos a la gasolina. O sea que si el virus va a tener algún factor, va a influir esto de alguna manera, yo diría que muchas personas están conduciendo mucho menos. O sea que el alimento del Highway Trust Fund no está. Y el Highway Trust Fund acá en Estados Unidos está en quiebra de cualquier manera, debido a que ahora los vehículos son más eficientes con la gasolina y también estamos conduciendo menos. O sea que acá en Estados Unidos estaba buscando maneras diferentes de generar fondos o dinero que no sea necesariamente a través del impuesto a la gasolina. Así que
aparte de eso, yo pienso que el virus va a tener un impacto relativamente leve para efectos del dinero. Para efectos de la seguridad vial en sí, creo que va a tener un efecto bastante serio. Específicamente, yo estaba escuchando en las noticias que la ciudad de New York tiene una curva exponencial en la venta de bicicletas. Y esto se debe a que los transportes colectivos, por definición, como el Transmilenio, digamos, en Bogotá y en otras ciudades, por definición, el transporte colectivo uno está bien apretadito con los demás, en contacto directo, y nos han dicho que evitemos el contacto, que tenemos que estar por lo menos a 6 pies, me imagino, a 2 metros de otras personas. O sea que muchas personas han optado por no utilizar el transporte colectivo, y si no tienen un carro, un vehículo a su disposición, pues la única opción que tienen es o caminar y se convierten en peatones más frecuentes, o la segunda opción es ir en bicicleta. O sea que en Nueva York ha visto un crecimiento exponencial en el número de bicicletas, la venta de bicicletas, y también se ven más, eventualmente van a haber más peatones. Ahora quizás no tanto porque la gente está trabajando de las casas, pero cuando el virus, si Dios quiere, pase pronto, pues quizás el volumen peatonal va a seguir aumentando. Y ahí viene más el problema que tenemos en Estados Unidos, que en Estados Unidos, por muchas razones que no tengo tiempo para hablar, no existen aceras, facilidades peatonales, ya que muchas veces se ha asumido que las personas todas tienen vehículos. Y ahora es que nos estamos dando cuenta que muchas veces tenemos que diseñar infraestructura para los peatones y también para los ciclistas. O sea que con eso quería empezar y no quiero robar el tiempo a los demás, así que le paso el batón a la siguiente persona, que creo que es Darío, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, Miguel. Sí, es que te sugeriría, Paco, si puedes salir y volver a entrar, a ver si así ya te podemos escuchar bien. Es que desde el celular no lo permite mucho. Mientras tanto... Noelia, ¿ya me puedes escuchar y ver? Perfecto. Sí, perfecto. Roy, si nos regalas primero, como nos decía Paco, te presentas por 2 minutos y nos cuentas cuál es tu percepción de lo que va a pasar con la seguridad vial cuando terminemos cuando la superemos. Bueno, mi nombre es Roy Rojas, soy gerente técnico del Consejo Nacional de Seguridad Vial de Costa Rica, fui también exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional y es asesor internacional de la Organización Mundial de la Salud en el tema de seguridad vial. Y bueno, pues bastante tiempo, 25 años de estar en el tema en la región, y entonces pues va. Pero bueno, ya muchos me conocen y entonces ya lo del tema de las rayas y los currículum pasa a segundo plano. Ahora vamos a las percepciones o a los hechos que tenemos, ¿no? Costa Rica ahorita está experimentando con el COVID algo muy interesante. Es un fenómeno que si bien no está escrito, la gente a veces confunde el incremento en la flota vehicular rodando, lo que genera es una exposición para que se incrementen los roces, se incrementa la fricción y la probabilidad de que hayan choques, pero no necesariamente está asociada a lesiones y muertes, lesiones graves y muertes, ¿no? Pero está ocurriendo algo interesante, que hubo un repunte importante en la mortalidad, ya no de motos, y eso es por ser un país latinoamericano donde tenemos una severa letalidad con el tema de las motos, lo que creció fueron los accidentes entre vehículos, y eso tiene una explicación.
o más bien dos explicaciones. Una, que al haber pocos vehículos en la carretera, la probabilidad de que aumente la velocidad, y eso es lo que está pasando, porque los accidentes con víctimas que estamos teniendo son ni siquiera hay heridos, son muertos de una vez, o sea, supone alta velocidad, ¿no? Eso es algo que ha llamado la atención, pero bueno, para nosotros, digamos, no es algo esperado, era algo esperado en razón de que se libera mucho, digamos, la probabilidad de que la gente corra, ¿no? Igualmente tenemos gente, un buen porcentaje de la población está haciendo caso, pero hay otro que no, y fundamentalmente la población extranjera, la gente que está trabajando en el sector informal de la economía, que tiene que buscar el arroz y los frijoles diariamente, es la que más expuesta está. Por otra parte, Costa Rica, los fondos de la seguridad vial provienen de un fondo especial, no es del presupuesto público, así como Estados Unidos que estaba escuchando. Nosotros recibimos el 33% del seguro de vehículos, del seguro obligatorio, y recibimos también de las multas de tránsito y los cánones de licencias. Y bueno, son aproximadamente 80 millones de dólares al año para la seguridad vial. Y son presupuestos que al estar atados por ley, son presupuestos que no se tocan. Para el tema de la emergencia, sí se están sacando fondos de otro tipo de instituciones, usualmente de tareas no sustantivas, pero no creo que tenga un impacto desde la perspectiva presupuestaria. Lo que sí va a tener un impacto importante en el corto plazo es fundamentalmente sobre la ejecución de los programas y los proyectos que no va a dar tiempo por ser presupuestos anuales que tienen que ejecutarse. Por tanto, todo se corre, todo se atrasa, y eso sí va a ser de implementación. De fondos no tenemos problema, de implementación por temas de la emergencia sí, pero bueno, definitivamente lo que impera y lo que realmente vuelve a retomar de importancia es el control policial. Es la medida que ya hay mucha tinta sobre evidencia científica que es lo más efectivo en el corto plazo. Por tanto, mientras se acomodan las cargas, mientras se normaliza la situación, la única forma de que el crecimiento o la letalidad de los accidentes sean mayores, eso es la única medida. Nosotros también vamos a sacar las campañas de información, que son campañas que tienen que estar lógicamente alineadas al tema del control policial. Esto nada más de reaccionar ante la emergencia. Eso no tiene nada que ver con los procesos que cada país tiene y con el enfoque integral que debe tener, ya no la seguridad vial, que es un enfoque reactivo, sino la movilidad segura, que es un enfoque integral, que es un enfoque más hacia temas seguros. Entonces, si consideran, o si es un panel donde vamos a estar interactuando, pues yo creo que para no agotar la discusión, pues yo creo que desde esta perspectiva, para continuar con otras preguntas que Paco o la agenda que Paco tiene para guiar la discusión. Aquí te estamos escuchando, pero la verdad no sé qué es lo que está pasando ahí con la comunicación, porque yo te escuché perfecto a ti, Roy. No sé si el resto de la audiencia te escuchó toda tu presentación, tu disertación. Vamos a esperar que nos respondan. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Ah, ok, perfecto. Débora, todos me dicen que nos escuchamos súper. Tenemos ahorita el lío con Paco, que no sabemos por qué el computador de él está rebelde. Entonces, Pinche Paco mexicano, así es todo ahí. ¿De verdad? ¿Así son todos? Paco es como mi hijo mayor. ¿Ah, sí? Un abrazo, papi.
Entonces, vamos a darle la palabra a Hernán mientras Paco nos trata de solucionar el tema de su audio. ¿Sí? Nidia, Dime, Juan. aquí veo en la pantalla que él no ha activado ni su video ni su micrófono. Tiene que darle a los botoncitos de abajo. Paco, si escuchaste que no has activado ni micrófono ni nada, que tenés que darle en los botoncitos de abajo. No, ahora no. Eso no es de tecnología, ya eso es Paco, ¿no? Eso es más difícil. Ay, no me le demos duro a Paco. A ver, ahí estoy. Ya está activado, supuestamente, pero no sabía, ¿sí? No se oye. Ahí está. Bueno. No, dame un momentico, Paco. ¿De verdad? ¿Ustedes no me ven nada? Chicos, que si escuchamos a Paco desde Meeting, ¿no es cierto? No, yo no lo escucho a Paco. Se le escucha muy mal. Se escucha un murmullo nada más. Qué raro. Deyanira te dijo que estás perdido, que entonces dame un momento, le vamos a dar la palabra a Hernán Darío, al SAT de Colombia, que él tiene un de dispositivo, tiene una percepción muy interesante de la parte humana, y volvemos contigo. Bueno, Paco. Entonces, Darío, bienvenido, muchísimas. Nidia, muchísimas gracias a ti. Me honra, señores panelistas, ser parte de esta mesa de trabajo. Y un saludo muy especial a aquellas personas que en distintos lugares están conectados con nosotros. Quiero iniciar planteando que el enfoque de movilidad segura como un aspecto integral se vuelve crucial en este momento de nuestra historia, como un tema integral. Para hablar de ello, no podemos desconocer la razón de ser de la mitigación del riesgo, porque el tema del COVID... Uy, no, algo tienen que hacer con eso. Aló. Qué chévere. Aló. Iba a iniciar planteando que no sabemos cómo empezó el COVID y no sabemos cómo va a terminar. Corresponde a los aceites crudos de petróleo mineral bituminoso de la supertierra. Disculpa, ¿verdad? Que por ahí teníamos a alguien un micrófono perdido, entonces ya puedes hablar. Activa el micrófono, el botoncito rojo, Hernán, por favor. Ya. Y es que es mejor estar preparados para lo que no va a suceder a que suceda aquello para lo cual no estamos preparados. Parece increíble que la ciencia sabía que una situación como esta podía presentarse, pero no hicimos ni lo suficiente ni lo necesario ni para preparar a los países ni para preparar la sociedad. Y creo que el mundo científico no estuvo preparado para esta situación. Lo mismo nos pasa con estos temas de movilidad segura. Y es que nuestras ciudades han invertido muchísimo en amoblamiento urbano, en infraestructura para el transporte, pero no han garantizado ciudades para las personas, como tampoco garantizamos infraestructura para la salud. Por eso es el temor frente a la crisis que se nos avecina y por eso estamos hablando de que esta es una situación con una escalada que no sabemos cuál es el pico, pero que cuando llegue, nuestra sociedad tendrá que afrontar una situación tan compleja que nos da angustia y temor ver lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, cuando hablamos de miles de contagiados y diariamente son cientos de muertos y cada día son mayores que los días anteriores. ¿Qué generará eso en nuestra sociedad? Y uno empieza a entenderse
que la pandemia no la va a vencer el más avanzado, sino el más disciplinado. Y ese es un tema que en América Latina hace que la seguridad vial o la movilidad segura se vuelva más compleja por la indisciplina social que nos acompaña en todos estos procesos. ¿Cómo lograremos entonces, dentro de las cosas positivas que tienen que salir, es entender que la responsabilidad de mis propias acciones? Aquí entramos en un reto muy grande, ya no es un tema de los colectivos, es cada uno cómo se responsabiliza de su actuar con relación a los demás, de tal manera que es necesario que pongamos a pensarnos en relación a los otros, incluso antes de las decisiones personales. Es decir, estamos hablando de que se modifica el contrato social, donde las personas tendrán que asumir roles muy diferentes. Dos cosas que de manera particular me preocupan, haciendo relación a la que hace un momento mencionaba Roy. Lo primero es que en Colombia vamos a quedar con un hueco fiscal de tal proporción que seguramente el Estado se agarrará de donde haya algo de recursos. Y como la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta ahora estaba proyectando las inversiones para el año 2020, es decir, tenemos cerca de entre 60 y 150 mil millones de pesos en arcas para invertir en temas de seguridad vial. Muy seguramente el Estado agarrará parte de esos recursos para, repito, llenar ese hueco fiscal que se ha generado por la improvisación y por la falta de un plan B y de un plan C. Y un segundo tema que creo que vale la pena discutirlo, por lo menos en nuestro entorno, es que en Colombia el empobrecimiento de la sociedad ha llevado a que las personas tomen acciones que no han beneficiado para nada a la seguridad vial. Por ejemplo, el tema del mototaxismo, el tema de la piratería, el tema de la informalidad. Ha sido, entre otras cosas, o por lo menos esa ha sido la disculpa, el derecho al trabajo, lo que ha permitido a la sociedad generar unas prácticas que nada benefician la seguridad vial. Y un tema que igual tenemos que revisar. ¿Será que cuando volvamos a salir a la calle en unas cuantas semanas lo haremos con la calma, con la tranquilidad y con la serenidad que estos días nos están proporcionando? ¿O por el contrario, saldremos desbocados a vivir lo que dejamos de vivir en estos días? Yo pararía ahí para que abriéramos entonces la discusión con los panelistas. Sigan ustedes, por favor. Muchísimas gracias, Hernán Darío. Vamos a volver a probar con Paco, que parece que ya tiene audio. A ver, vamos a tratar, Paco. No, no suenas desde la plataforma. Sí, algo no está funcionando bien aquí. No sé qué puedo hacer. Nos dice Francisco que no tiene audio y Paco definitivamente no te escuchas. Pero dice Nat que escuchas perfecto. ¿A Paco o a mí, Nat? Bueno. Yo voy a tomarme el atrevimiento de hablar un poco desde mi perspectiva. Yo creo que si no se puede, Paco, Nidia. Sí, señor, estamos con... La de una vez para no empezar a subir el moderación. Sí, señor. Vamos, muy bien. Voy a coger la moderación, Paco, y si tienes alguna pregunta, por aquí la transmitimos. Sí, adelante, por favor. Gracias. Yo voy a hablar con Juan sobre este tema y teníamos como dos entornos, el positivo y el negativo. El asunto es que esta lección o todo este trabajo nos ha ayudado a tener más disciplina.
y a preocuparnos por un hecho que tienen unos índices de mortalidad que aún no alcanzan las cifras del accidente de tránsito. Y los estados han hecho acciones y nosotros como ciudadanía también hemos hecho acciones, es estar confinados en nuestras casas, ¿sí? Pero viene la otra, es que cuando salgamos de toda esta situación, vamos a encontrarnos con que tenemos la necesidad. Y parte del tema del desplazamiento, de la movilidad, es porque son necesidades que todos tenemos que suplir y que cumplir. El trabajo, las distancias son eternas. Entonces era, o aprendemos y tenemos lecciones como sociedad, o sencillamente nos desbocamos, y ahí, como muy bien lo planteaba Hernán Darío, en los países que tenemos economías tan frágiles, que esta situación le van a hacer huecos fiscales, entonces, de lo que ellos no ven esencial, pues de ahí van a reducir recursos. Y uno de los temas es la seguridad vial, y más si yo no tenía eso, Hernán Darío, yo no sabía que la agencia no había hecho el presupuesto para este año desde el año pasado, pero en muchos municipios están en sus planes de desarrollo. No sabemos si todo el tema de la movilidad, de la seguridad vial, lo van a presentar igual. Oscar nos dice algo muy interesante. Él nos dice que aquí en Colombia, con la expedición del decreto 461, dio vía libre para la orientación de rentas, por lo cual se tomará el presupuesto de multas de infracciones a normas de tránsito que son la de destinación específica para atender la emergencia del COVID-19. Entonces, con lo que nos comenta Oscar, pues ahí los recursos para seguridad vial ya de entrada van a reducir. Mi pregunta es, si ustedes fueran los directores de las agencias nacionales de seguridad vial, conociendo que tienen menos recursos, ¿cómo afrontarían el reto para que los índices no aumenten demasiado? O no aumenten si es lo posible. Roy, si te gustaría respondernos esa pregunta. Perdón. Que si tú fueras director de la Agencia Nacional de Costa Rica y de Latinoamérica, ¿qué acciones harías para que cuando termine esta situación, las cifras de siniestralidad, nuestros heridos y nuestros muertos que deja esta situación no vayan a aumentar? Roy, ¿estás con nosotros? Parece que... ¿O seré yo la del problema? ¿Tú qué dices, Paco? ¿Estás escuchándolos o no los estás escuchando? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí te escucho bien. Ok. A ver, estamos ante una situación que va a cambiar el panorama, la forma de ver esta pandemia que está superpuesta. Si corriéramos en el mundo de la misma forma que corremos por esta pandemia, posiblemente la incidencia de lesionados y muertos sería mayor. Tuviéramos una mortalidad y una lesión menor. Pero bueno, tenemos que entender que vamos a entrar en una etapa cuando termine el coronavirus. No crean que todo vuelve a la normalidad lentamente, o más bien rápidamente. Va a haber un proceso en el cual la gente va a volver a tomar confianza para volver a la calle. Y más bien va a ser un periodo de mucho cuidado, porque si efectivamente la gente acata las disposiciones del aislamiento, del distanciamiento social, cuando vuelve a la calle se puede encontrar con escenarios muy diferentes. Entonces, ¿qué diría yo? Si vamos a la infraestructura
la infraestructura sí es un proceso que hay que verlo integralmente, pero esos son procesos de largo plazo. Los países que no tengan procesos sí están complicados. Están complicados porque efectivamente, si sin coronavirus no tienen inversión, con coronavirus van a tener menos probabilidad de inversión. Entonces, con educación vial no vamos a resolver este tema. Lo que ya se demostró es que tenemos que repensar y rediseñar la forma de entender cómo la gente se desplaza y qué medidas tenemos que tomar para que ese desplazamiento sea seguro. Decía el compañero de los Estados Unidos que hay un incremento en el uso de la bicicleta. Bueno, esto es una área de oportunidad importante para posicionar a la bicicleta o a los, digamos, a los modos de transporte no motorizados. Si queremos también, de igual forma, incrementar la peatonización, igualmente tenemos que dotar a las personas que van a caminar de la infraestructura, porque si las aceras en América Latina todas están destruidas, posiblemente la gente no va a caminar. Yo insisto, el enfoque debe ser integral. Transitamos, hace tiempo vengo allá hablando de que estamos en la transición de la seguridad vial reactiva a lesionados y muertos a una movilidad segura, que es un enfoque integral que aborda o que debemos de abordarlo desde los desplazamientos de la gente, el uso del suelo y sobre todo algo que comentaba Alzate, bueno, quizás por mi formación también de ciencias sociales, en salud pública se habla de los determinantes de la salud. Nosotros tenemos que hablar hoy día de los determinantes de la movilidad, de los desplazamientos, porque la movilidad está determinada por las necesidades básicas del ser humano. Entonces, moverse para comer significa, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener índices de desempleo y mortalidad importantísimos en la región y eso va a llevar a la informalidad. La informalidad va a llevar a esos mecanismos de movilidad inseguros, pero que la gente tiene que moverse. Entonces el mototaxi es, antes de coronavirus, es una tendencia, pero es una forma también de cuestionar los sistemas de transporte público masivo. Bueno, Bogotá, Medellín, pero solo esos dos existen. Curitiba y ahora Fortaleza, pero solo esos existen. Entonces, el problema no está resuelto si lo vemos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de quiénes son los que se mueren en la carretera, jóvenes entre los 19 y los 29 años. Hay un tema de construcción de masculinidad tóxica porque es un tema de varones, es un tema de hombres. Y bueno, ¿cómo se están comportando precisamente los hombres ante el tema de los desplazamientos? Entonces, las acciones, primero tenemos que entender, y esta es una gran oportunidad para que todos los colectivos, todos los que están participando en este proceso, hagamos una revisión y una precisión y una modernización conceptual de cómo debe abordarse el tema de la movilidad segura en los países de nuestra región, que es totalmente diferente a otras regiones. Por otra parte, tenemos que entender que las medidas en el corto plazo, yo como director de una agencia nacional, estaría poniendo todo el recurso en el control policial. Eso es para mitigar, para reaccionar, para que no crezcan. Ese es un tema que tenemos que entenderlo. Ese es en el corto plazo. Si tenemos dinero, pues podemos poner información, pero entendámoslo de esta forma. Es la oportunidad para alfabetizar a la población. Tenemos que evangelizar. La agenda de movilidad segura tiene que estar en todas las agendas, en todas las agendas. Hoy día el tema de la seguridad vial es un tema de una capa técnica, de una capa exclusiva que habla en un lenguaje que la población no le entiende. Si le entendiera, ya la gente no se estaría muriendo o no estaría o tomaría una decisión segura, rentable, limpia, por ejemplo, de usar una movilidad no motorizada, usar el transporte público masivo, que en algunas ciudades de América Latina existen. Pero bueno, tenemos que garantizarle a la población de que efectivamente la forma en que ellos se van a movilizar es segura. Está la infraestructura, está los recursos para llevarle a la mayor cantidad y a todos los grupos de la población
la información para la toma de decisiones. No es una educación vial tradicional que dan ingeniería de tránsito. Por ejemplo, en Cuba, la educación vial que le dan a los niños es la ley de tránsito. O sea, eso no cambia absolutamente nada. Entonces, yo como director, después de una emergencia de este tipo, estaría pensando en afrontar la avalancha que se va a generar en una población que llega herida, que llega con incertidumbre, que llega con falta de dinero y que tiene que buscar el dinero y que se va a exponer, no está concentrada. Entonces, hay que regular con disciplina, hay que imponer autoridad en la carretera a través de los mecanismos, sea vigilancia automatizada o control policial. Eso es lo que haría en el corto plazo. Ya en el medio plazo retomo los procesos, pero ya con una reconceptualización de ir hacia la movilidad segura, en donde ya los procesos de urbanización tenemos que trabajarlos y conocerlos bien. Listo. Muchísimas gracias, Roy. Un trabajo bastante integral y profundo el que tú propones. Francisco León nos hace un excelente planteamiento, es que las empresas estarán más enfocadas en estabilizar la economía de la mano con lo que brinden las ARLs. Y ahí quiero preguntarle a Juan, tú que conoces el listo colombiano, que lo has vivido, y también el compromiso de las empresas es cómo ellas hacen un proceso de introspección, de revisión en este periodo, pueden llegar a mejorar sus procesos en torno a la seguridad vial de sus empleados. Micrófono. No, Juan, no te escuchamos. Ahora. No, ahora sí te escuchamos. Voy a apagar el mío. Excelente. El tema, la distinción entre corto plazo y largo plazo creo que es importantísima y estoy totalmente de acuerdo con el expositor anterior. Quizás, obviamente, es importante lo que hay que hacer a corto plazo con el control policial, eso no hay duda. Pero en el área de movilidad de la seguridad vial, yo pienso que esto lo podemos ver como obviamente hay que buscar un lado positivo a todo. Yo veo esto como que nos va a ayudar a modificar estos procesos donde hemos sido deficientes en el pasado. Y los países en desarrollo y América Latina, creo que nuestros países quedan bajo ese título. Nos hemos concentrado en la ingeniería, como comentaba el expositor, la ingeniería de la construcción, el diseño geométrico, la construcción de vías, y quizás hemos obviado la parte de la seguridad vial. Y eso hay muchas razones por las que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo. Yo siempre he pensado que la seguridad vial es un lujo de los países desarrollados, donde se le ha dado más importancia que en los países en desarrollo. Esa es una opinión personal mía, que la veo porque en los currículos universitarios, vemos que hay un enfoque muy grande. Juan, lo que pasa es que tenemos interferencia. Voy a apagar los micrófonos y te voy a colocar nuevamente. Tú activas el tuyo, ¿bueno? Bueno. Todavía sigue abierto el micrófono. Víctor tiene abierto el micrófono. Aló, ya puedes hablar. Ahora no. Bueno, pues comentaba que mi opinión, y Nidia preguntaba sobre mi experiencia en Bogotá, en los países latinoamericanos,
donde he tenido la oportunidad de trabajar con el Banco Mundial, que todavía hay un foco muy grande en aspectos de la construcción. Y muchas veces esto nos hace que seamos deficientes en el área de la seguridad vial. No le hemos dado la atención que amerita. Ese es desde el punto de vista de la educación, ¿no? Desde el punto de vista de la capacitación de los técnicos. Eso ha cambiado poco a poco. Obviamente, esta participación de hoy en día en esta charla es prueba de que existe un interés, que no es que eso ha obviado totalmente. Pero yo creo que debemos reforzarlo, ¿no? Que tiene que ser algo más aparente. Y eso, ¿cómo hacerlo? Hay distintas maneras de hacerlo, pero las campañas, obviamente, las campañas públicas es un método, pero yo creo que debemos capacitar a los técnicos, que muchas veces, y no es culpa de ellos, ¿no? Yo pienso que en las universidades tampoco le hemos dado el tiempo que amerita. Pero como digo, eso es función de donde estamos. Estamos en un área, en un proceso de desarrollo, no un proceso de mantenimiento y seguridad. Eso con el tiempo va a cambiar, pero creo que ese virus quizás pueda ser un catalítico. Estoy buscando un lado positivo de todo esto, que es muy difícil de encontrar, porque esto es obviamente una situación caótica. Pero el lado positivo, yo pienso que, como comentaba el expositor, vamos a tener que mejorar las aceras, los andenes, senderos peatonales, como dicen en Colombia. Crear una infraestructura que sea más, que invite más al caminar, que proteja más al usuario vulnerable. Y esto acá en Estados Unidos le decimos el concepto de las calles completas, donde en el pasado hemos diseñado, por lo menos acá en Estados Unidos, hemos diseñado con el vehículo en mente y no tanto con el peatón y el ciclista en mente. Y esto acá en Estados Unidos lo estamos cambiando hoy en día. O sea que acá también estamos, digamos, un poco atrasados en ese tema. Pero, Nidia, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero eso creo son unos pensamientos que me vinieron a la mente. Juan, sí señor, muchísimas gracias. Tenemos a Beatriz, alguien que dice buenas tardes, que tiene levantada la mano. Si tendrías la amabilidad de activar tu micrófono para que presentes tu inquietud. Mientras tanto, esta pregunta sí va dirigida a Hernán Darío, que la pandemia ha reforzado y masificado el uso de las redes sociales, incluso en segmentos poblacionales renuentes a ellos. ¿Cómo puede aprovecharse esta oportunidad para beneficio de la seguridad vial? Y ahí Nat también le ayuda, que justamente ahora es cuando debemos aprovechar para continuar formadores. Te cuento, en las entidades donde trabajo se están desarrollando unas ofertas pedagógicas frente a la formación de seguridad vial. Tú como filósofo, como la parte de humanidades, Hernán Darío, ¿cómo le llegamos a la ciudadanía? Se están haciendo estos foros, estas charlas todos los días y la más popular encontramos a 200 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para impactar, para que toda esta vivencia la podamos, como muy bien Juan lo decía, canalizar en algo que nos lleve a un cambio de comportamientos o a ser un poco más observantes de las normas y las reglas de convivencia? Gracias, Nidia. Y aunando incluso la primera pregunta, quisiera hacer 3 acotaciones. La primera, la creatividad supera la carencia de recursos. El principal argumento de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, de nuestros países, no puede estar frente a los temas de seguridad vial o frente a la movilidad segura e integral. No puede estar centrado en la ausencia de capital o de recursos. Tenemos que acudir y tenemos que ser recursivos. Y tú misma lo dices, para esta época de enclaustramiento, muchos han aprovechado de distintas maneras las redes sociales para presentar, para hacer ofertas de distinto tipo, de productos, de servicios, en fin. Pero si miramos el estado, que en este momento atónito
y tratando de reaccionar frente a lo que se le vino encima, creo que ni el Ministerio de Transporte ni la agencia han reaccionado adecuadamente. No hemos escuchado en Colombia, no hemos escuchado ni propuestas, ni presencia, ni desarrollos en tiempos en que incluso la gente, al estar reunida en casa y buscando incluso qué hacer, en qué ocupar el tiempo libre, hubiésemos podido ser muy ingeniosos y muy creativos para aprovechar, hacer clip, hacer presencia a través de distintas cosas. Yo quiero insistir en algo que es muy valioso. En Colombia, en el año 2014, se reformuló el Plan Nacional de Seguridad Vial. Y en un trabajo articulado con cerca de 40 entidades de todo el país, donde hicieron presencia las fuerzas vivas, se replantea la ruta sobre la cual el Estado tendría que haber cimentado todos los procesos y protocolos. Lo decía hace un rato Roy, esto es integral, necesitamos que salud, educación, planeación, infraestructura, etcétera, todos los entes de la sociedad se enfoquen en una situación. Es que mira que nosotros hasta ahora estamos entendiendo lo que significa la palabra pandemia. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho desde años atrás. Anualmente están falleciendo en el mundo 1.250.000 personas por hechos de tránsito. Eso demanda, y fue lo que pidió Naciones Unidas hace 10 años, demanda que las fuerzas vivas, no solamente el gobierno, las empresas, los industriales, los ciudadanos, nos enfoquemos en adelantar acciones para mitigar, para reducir a su mínima expresión. Y yo quiero insistir en un tema que es fundamental. Esto demanda voluntad política. Voluntad política de los gobernantes, voluntad política de los administradores, abierto, no de politiquería. Necesitamos en estas decisiones los técnicos analizando la situación. Y un tema que se nos vuelve crucial en este momento y que servirá estos días que nos quedan de receso o de enclaustramiento para replantear las acciones de las nuevas administraciones que apenas llevan un par de meses, 3 meses, y que sus planes de desarrollo apenas van a arrancar y habría tiempo de modificar. Necesitamos hacer una educación en movilidad segura que genere una transformación cultural, con una formación ciudadana de acuerdo a los contextos. No podemos seguir desde Bogotá legislando para todo el país. No podemos desde Barranquilla tomar la decisión sobre los 18 municipios del departamento, o en Bucaramanga, pensando en los municipios más lejanos, más distantes. Necesitamos hacer una formación en contexto que reconozca la problemática, cómo se mueve la gente, por qué se mueve, qué medios tiene, qué alternativas, qué formación tiene. De tal manera que cuando estamos pensando en ser innovadores, es reconocer un marco general que se llama Plan Nacional de Seguridad Vial, insisto, que demanda la participación de todas las fuerzas vivas del Estado y de la comunidad, y adicional a ello, generar una situación en contexto que responda a las dinámicas sociales, que no sea tolerante y permisiva, que es lo que nos está pasando en medio país, donde simplemente las normas de tránsito no aplican porque no nos sentimos parte del país. Muchísimas gracias, Hernán. Esa última palabra, última frase tuya, medio país lo aplica porque sentimos que no es para nosotros. Eso aquí no se usa, es lo que le digo a la gente frente al cinturón, frente al tema de alcohol, frente al tema del casco, frente a las medidas de control. Eso aquí no se usa, eso aquí no pegó. Es como si solamente las grandes capitales tuviesen vigencia la norma, el respeto y el acatamiento de la norma. En el resto del país eso no funciona. Por eso insisto, tenemos que ser muy contextuales, pero repito, desde un enfoque integral frente a la movilidad segura. Tenemos que empezar a superar el romanticismo de muchas cosas o el academicismo de simplemente pensar que enseñar normas de tránsito significa enseñar señales de tránsito, la vía, la verde, el semáforo. Y con eso la gente está formada y resulta que nadie desconoce el significado de estas normas. El problema es que
no estamos convencidos sobre el valor y el significado. E insistiré con una afirmación inicial que decía que el mundo entero hoy ha entendido que la prioridad es la vida por encima incluso del factor económico. De lujo eso que has dicho, Hernán, Lidia, muchas gracias. ¿puedo agregar? Señor, claro, dale, porque también tu hijo te tiene una razón. Oye, hay un tema aquí interesante y hay que verle el lado positivo. Un día de estos hablando con el viceministro que me llamó y me dijo, oye, Roy, las cosas tienen que cambiar después de COVID. Y le digo, pues claro, tienen que cambiar. Primero, es la oportunidad de reenfocar la seguridad vial hacia la movilidad segura. Acordemos que los principios que sustentan la movilidad segura son que el ser humano tiene que estar en el centro de la política, de la construcción de la política pública, que tiene que ser contextualizada. Número 2, ya lo dijo mi antecesor. El otro tema tiene que ver con que tiene que considerar todas las variables y las dinámicas que tiene la sociedad y que hoy día tenemos que considerar el proceso de urbanización desordenado, que una de las externalidades negativas que tenemos es sobre el tema de los desplazamientos seguros o inseguros. El otro tema que no es menos importante es que efectivamente como gran oportunidad vamos a tener una conciencia preventiva. A la fuerza o no, la población está siendo bombardeada por el tema preventivo. El tema preventivo es hoy, lávese las manos, use distanciamiento social. Exactamente eso tenemos que capitalizarlo. Y a propósito de la pregunta de las redes sociales, yo creo que ese va a ser, nosotros invertimos $4 millones al año en campañas públicas que igualmente están basadas en evidencia científica y se construyen conforme a la aplicación de la normativa sobre factores específicos de riesgo, pero hicimos una evaluación, o sea, pagamos una evaluación externa y es interesante cómo la población dice que los medios en los cuales le gustaría recibir información para la toma de decisiones sobre la movilidad segura son las redes sociales. Y además es una gran oportunidad porque esto es una forma en que las redes sociales son hiperbaratas versus el costo que tienen las campañas. Ya les digo, nosotros invertimos $4 millones en campañas. Tenemos una exposición que inclusive ha sido superior a la de la campaña política. Lo superó por un punto porcentual. Y eso ya es decir mucho. Sin embargo, yo creo que debemos de aprovechar, en el imaginario de la gente está el tema preventivo, la importancia de la prevención. Número 2, tenemos que aprovechar también el tema para colocar que ya no es solo reaccionar a los muertos y a los lesionados, que en su mayoría de los países en América Latina tienen problemas y grandes desafíos. El 50% y en algunos países más se mueren en los hospitales y camino a los hospitales. Eso también cuestiona el famoso último pilar, que es el pilar olvidado por la atención. Y bueno, pues sí, yo creo que efectivamente las redes sociales vienen a constituirse hoy día en un eslabón fundamental para conectar con el cotidiano, con la persona directamente y no solo llegarle, digamos, en una forma a un público muy específico, a un público muy restringido que le interesa el tema de la movilidad o el tema de la seguridad vial. Entonces, a ver, aprovechemos las oportunidades que la pandemia nos está dando en cada uno de los países. Y bueno, finalmente, tocó un tema el señor Alzate con respecto al apoyo político. Vean, Rusia, Moscú, Brasil y Estocolmo, que estuvimos hace unas 3 semanas, un mes, sigue siendo un canto a la bandera.
sigue siendo un canto a la bandera. Efectivamente, me tocó estar sentado en la mesa con Felipe Calderón, el expresidente de México, y le dije, qué maravilla que usted esté aquí, porque es la persona de más alto nivel, además del rey de Suecia, que está preocupado por este tema. Y me dice, no, yo vine porque me invitaron, porque me gustan los carros. El periodo más exitoso que ha tenido México en la historia fue la de él y no tenía la menor idea de qué fue lo que pasó. Entonces, a ver, si no está el tema de la movilidad segura en la agenda de las casas presidenciales, no va a pasar absolutamente nada. Y eso está claro en la historia, no pasa nada. En las famosas cumbres, me acuerdo en Brasil, Dilma Rousseff se echó un gran discurso y nunca se comprometió con las políticas y qué era lo que tenía que hacer las acciones en Brasil para cambiar el sistema de movilidad, hacer más seguro el sistema de movilidad en el Brasil. Entonces, ese tema de la agenda política, del apoyo político, sigue siendo una pata del banco que no ha sido realmente explotada. Gracias. Roy, es explorar y ser más otras para ti, porque Juan me dice que que no se escucha muy bien, pero estamos escuchando a Juan. Tenemos mala señal. Juan nos comentaba anteriormente que tenía problemas con la señal. ¿Me escucha? Allí vamos a esperar un ratico. ¿Me escuchas, Nidia? De todas maneras, ¿me escucho bien? Y Roy, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Tu hijo te mandó preguntar. Dime. Que si tú puedes aclarar un poco que cuáles son las apuestas más efectivas a nivel costo-beneficio y las acciones que debemos impulsar prioritariamente, dejando casi totalmente la educación vial a un lado. Bueno, eso plantea ubicar la respuesta en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Primero que nada, la medida costo efectiva tiene que estar permeada de un marco conceptual preciso de que los abordajes tienen que ser integrales, y si no son integrales vamos a nada más a tapar una parte del problema. Entonces, por ejemplo, la medida más costo efectiva para controlar el alcohol y la conducción es incrementar el impuesto a los licores. Por ejemplo, eso es lo que la evidencia científica demuestra y que tiene un mayor costo efectividad. El tema y voy a hablar en el corto plazo. La otra medida tiene que ver con el control policial combinado de información a la población, información pública a la población, pero eso está altamente y tiene porcentajes ya documentados de evidencia científica, ¿no? Por otra parte, podemos tener una infraestructura excelente, pero a ver, la infraestructura, si no perdona y si no reconoce que el ser humano se equivoca, además de que es vulnerable, y no diseñamos y construimos en función de esos dos principios que establece el sistema seguro, posiblemente cualquier acción que nosotros hagamos en la carretera no van a ser suficientes. Entonces, hay medidas que, por ejemplo, en infraestructura que tienen que ver con las rampas, con la determinación de
incentivar el exceso de velocidad. La gestión de la velocidad es altamente costo efectiva. La gestión de la velocidad puede ser automatizada o puede ser con complementaria con infraestructura para evitar físicamente el exceso de velocidad. Ojo con esto lo que estoy diciendo. En América Latina todavía no hemos entendido y hemos agarrado con una moda, y eso es por la venta que hacen las empresas de sistemas automatizados de control. La evidencia de los sistemas de control automatizados, radares, fotomultas, son muy efectivas y son muy costo efectivas. Pero también se ha demostrado que si no están complementadas con infraestructura, con medidas de infraestructura, ya no solo señalamiento, ya no solo información, sino que en los tramos de concentración de arriba del percentil 85, que es donde se exceden las velocidades, si se sabe que a partir de 60 kilómetros por hora el impacto en una persona tiene la probabilidad de morir hasta un 80%, tenemos que aplicar medidas a ese nivel, en los espacios fundamentalmente urbanos y la conectividad entre pequeñas ciudades. Entonces, esas son medidas que son realmente costo efectivas, pero también tenemos que saber cómo está la flota vehicular. Y si no podemos cambiar o si no podemos aplicar normativa WP29, que es lo que recomienda la OMS, para que esa norma la hicieron para países que fabrican vehículos, y número 2, es una norma que se hizo en Europa y en Estados Unidos. Y en América Latina, las flotas vehiculares son flotas vehiculares antiguas que tienen grandes problemas de fábrica y además de antigüedad. Entonces, si nosotros no tenemos un proceso así como hacemos vigilancia epidemiológica en la salud de las personas, igualmente tenemos que hacer vigilancia epidemiológica en la salud del vehículo, saber cuáles son los vehículos de mayor riesgo, y ese tipo de vehículos tenemos que hacer inspección vehicular. Pero eso tiene que acompañar. Solita no pasa mayor tema. Cuando el del noruego de las medidas que Glisser no fue, sino Paco se lo sabe el nombre de memoria. Este es el noruego que hizo evaluación, que ya tiene 40 años de estar aplicando evaluación. No es Hadon. No es Hadon. Ya le digo. Bueno, este señor se llama Elvik, Rune Elvik. Rune Elvik tiene una serie, y eso es lo que tenemos que entender, un seguimiento a 120 medidas, y hacen el análisis de costo-efectividad. Y realmente esas medidas costo-efectivas individuales para nuestros países, para nuestros contextos, debemos de cuestionarlos, debemos de ser críticos en qué tipo de evidencia científica aceptamos y cuál no, porque la evidencia científica está construida y las medidas están construidas sobre contextos de países desarrollados que tienen unas variables en los desplazamientos y en la población completamente diferente a los nuestros. Entonces, integral, sí, las medidas integrales tenemos que entender, pero para hacer, hay todo un desafío que tenemos, en que tenemos que formar a la población, en que tenemos que formar el desarrollo de capacidades con un enfoque. Usualmente los que construyen infraestructura son totalmente carrocéntricos, formados en currículas de universidades, en el cual la seguridad vial es un aspecto meramente adicional a la vía, pero no es lo más importante. Por otra parte, el carácter multidisciplinario de la formación. Hoy día lo que tenemos son cursitos. Por ejemplo, en España he visto que el RACE y eso hacen un curso que le llaman expertos en seguridad vial. A ver, ¿a quién le están vendiendo eso? Por favor. Usted puede capacitar o puede formar un técnico, pero no puede formar un experto, porque el experto es la combinación del conocimiento y la experiencia. Y bueno, pues eso es lo que venden, y eso es lo que la gente se matricula, y después le aparecen a uno con
cartones que dicen experto en seguridad vial y nunca han trabajado en una política pública, nunca han hecho gestión de la seguridad vial en los gobiernos. Y bueno, pues ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. La gente que hoy día está en los gobiernos es necesario capacitarlo, formarlo. Las empresas privadas, el enfoque no puede ser solo gestión de flotas si estamos hablando de movilidad segura. Tenemos que hablar de cómo hacer que las empresas privadas entiendan que también es un indicador de calidad, un indicador de competitividad, el que sus trabajadores se muevan en la forma más sostenible, más segura posible y que no necesariamente sean los vehículos privados, ¿no? Igualmente, la logística, ¿cómo debe ser? La logística es altamente, todos lo restringen menos la logística porque es el movimiento de los insumos para el desarrollo. Bueno, pero sí, pero tiene que ser seguro también. Y eso, nosotros tenemos un programa que se llama Empresas Seguras. Y Empresas Seguras tiene un enfoque hacia la movilidad. No solo la movilidad, la logística como un tema de competitividad para el desarrollo económico, sino también para la gente que trabaja ahí. Entonces, en la medida en que bajemos a la gente, los carros privados, las empresas empiezan a experimentar sus beneficios en lo que es reducción de pólizas, reducción de costo por pólizas, por lesionados, por el justo a tiempo. Tiene una serie de ventajas que se la vendemos y aquí los han aceptado perfectamente, pero también tienen todo un proceso de evaluación en donde se acreditan si son seguros o no son seguras. Entonces, el discurso de cuáles medidas son costo efectivas y no son costo efectivas, si no se combinan, definitivamente lo que estamos haciendo es un canto a la bandera. Tenemos que modificar la infraestructura, modificar el espacio público, porque el espacio público históricamente ha sido diseñado para mover carros y no para mover personas, ¿no? Entonces nos ufanamos del desarrollo por las grandes carreteras, pero los peatones que se mueven a los lados de la vía no tienen, o los usuarios más vulnerables no tienen la forma. Otro tema que tiene que ver y que lo incluyo aquí es que no estamos analizando, no estamos considerando la transición demográfica. La población se está envejeciendo y no tenemos el equipamiento urbano, no tenemos la información, no tenemos los mecanismos de protección para esa población que se ha envejecido y que no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, realmente, ya le digo, lo que tiene evidencia, Paco, ya ustedes se los conoce y ya toqué algunos de ellos, pero ciertamente tenemos que empezar a evaluar, tenemos que empezar a medir qué es lo que realmente tiene efectividad. Carreteras que se autoexplican, carreteras que perdonan, eso es fundamental. Vehículos seguros es fundamental. Leyes con dientes, leyes que la población sienta que tienen dientes, que lo muerdan. Policías entrenadas, bien equipadas, porque las policías en América Latina son un caso. Sí, es una de las medidas que más efectividad y costo efectividad tiene, pero es de los cuerpos o de los actores que tienen más rezago en materia conceptual y práctica en lo que debe ser garantizar o promover una movilidad o un desplazamiento seguro de la gente, ¿no? Entonces, y aquí puedo seguir todas las horas que quieran, y realmente cuando hablamos qué es costo efectivo, qué no es costo efectivo, tenemos que empezar a medir lo que hacemos aquí, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que ha funcionado. Yo veo que a veces en Colombia hablan que el Transmilenio, pues sí, pues ya se agotó y ahora qué van a hacer. Entonces, igualmente Curitiba y se agotan los procesos, o Chile-Santiago, pero ¿y el resto de Chile qué pasó? Como decía el SATE ahora, Colombia sí, desde Bogotá se hacen las normas para las provincias allá más lejanas, o como discutíamos con la gente de la India, cuando me presentaron para que revisara la ley de la India, lo primero que dije es una ley perfecta, es una ley de consultor, porque es perfecta. Si realmente fuera una legislación que considerara el entorno y el contexto hindú, sería diferente. Y en Estocolmo, precisamente, Dinesh Mohan, uno de los gurús de la seguridad vial, le dijo al ministro de Luxemburgo
en una mesa que Luxemburgo era una maravilla, pero la India no. Entonces el hindú golpeó la mesa y le dijo así: estoy cansado, voy 2 veces a Europa al año y una vez a Estados Unidos y estoy cansado que me digan qué es lo que tengo que ir a hacer a la India. La India es diferente, la India es otro continente. América Latina es otro continente. América en general, quítele Estados Unidos. Estados Unidos no es ningún ejemplo, no es ningún modelo en seguridad vial y menos en movilidad. Entonces, nosotros tenemos que empezar a crear y a producir las soluciones endógenas costo efectivas a partir de nuestros contextos. No podemos generalizar y para eso los suecos siempre han dicho: a problema local, solución local. Pensemos globalmente y actuemos localmente. Nidia. Aló. Sí, señor Hernán Darío, bien, puedes seguir. Dos cosas generales para plantear, que creo que ya pronto estaremos de cierre. Mire que nos sentamos a discrepar en torno a qué va a pasar después de. Yo sí quisiera insistir que esta es una oportunidad para mejorar la sociedad, la economía, la educación. Pero tenemos que partir de una experiencia que le estamos viviendo, es que tenemos que ser más eficientes, menos burocráticos, que nuestra sociedad tiene que aprender a afrontar y aprender a planificar futuro. Necesitamos que nuestra sociedad en los distintos campos formule plan B y plan C y plan D. Necesitamos entender que nos va a quedar una enseñanza para los que quedemos o para los que queden, es que la prevención se vuelve una herramienta fundamental para garantizar la permanencia de la sociedad. Pero esto tiene que partir de un principio que quiero enfatizar. Necesitamos más profesionales y menos políticos. Porque es que el tema central que nosotros tenemos acá es la necesidad de adelantar acciones estructurales. Mira que estamos hablando de una educación integral para la movilidad segura. Y esto se tiene que desagregar, bajando desde el nivel central hasta los departamentos, hasta las escuelas de todo el territorio nacional, para los campos, para las veredas. Es decir, necesitamos pensarnos como sociedad y considerar que estos temas de la movilidad segura no son un gasto, son una inversión en que en la vida, en la calidad de la vida, en la proyección de la vida, y que todo lo que podamos hacer para garantizar condiciones de movilidad segura significará reducir el dolor de las familias. No hablemos aquí de los muertos, hablemos de los padres, madres, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, primos, amigos y vecinos que tienen que llorar amargamente la pérdida de alguien a quien amaban por un absurdo hecho de tránsito, porque los accidentes como tal no existen, lo que tenemos son situaciones... Hernán, qué pena contigo, pero se cayó la señal y no te escuchamos lo último. Si serías tan amable y lo vuelvas a repetir. Insistir en que este no es un gasto, la sociedad no hace un gasto con estos temas de movilidad segura, lo que hace es una inversión en la calidad de vida de las personas, porque el tema no es enfatizar en la cifra del número de muertos por hechos de tránsito de los últimos años, es insistir en que las familias enteras, padres, hermanos, hijos, sobrinos, nietos, son los que terminan sufriendo por un absurdo hecho de tránsito que pudo haberse evitado, y que nuestra sociedad, como lo decía Juan al inicio, el moverse no tiene por qué significar un riesgo de enfrentar una situación, repito, que puede evitarse. Entonces, creo que esta crisis o este enclaustramiento deja muchas cosas valiosas y significativas para la sociedad que tenemos que tomarlas y sobre ellas empezar a construir una nueva dinámica que nos garantice llegar a todos de manera eficiente, efectiva, eficaz, para involucrarlos con un tema que se vuelve válido, y es la necesidad de que cada uno asuma su propia responsabilidad. No necesitamos un policía para cada ciudadano, necesitamos que cada ciudadano asuma la responsabilidad de sus acciones. Pero para ello tenemos que involucrarlo, tenemos que formarlo, tenemos que volverlo actor, más que un actor pasivo, alguien dinámico frente a la sociedad.
Cerraría con eso, Nidia. Gracias. Muchísimas gracias. No, a ti por Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me están Y escuchando? Juan, nos gustaría también que tú nos dieras ahí la señal. Perfecto, Heriberto, voy a apagar mi micrófono. Ahora sí, Nidia, vas y vienes. Ahora te escucho y creo que ahí quieres hacer una pregunta. Ok, gracias. Buenas noches, mi nombre es Heriberto Barreto, yo soy instructor de conducción y técnico en formación. La pregunta es para don Hernán y más que una pregunta quisiera que me hiciera una ampliación de algo que estaba tratando de decir, pero que no terminó la idea porque se cortó un poco el sonido. Y es en relación con, dice que no existen realmente accidentes de tránsito, sino siniestros. Sobre eso ya llevamos una discusión en el grupo de neoseguridad vial en días anteriores y pues me parecía muy interesante que el señor me hiciera un poco, pues una ampliación sobre su concepto de por qué no existen accidentes. Creo que esto daría para otra sesión de trabajo. Creo que los panelistas seguramente concordarán en que cuando yo pienso en un accidente, pienso en un hecho que no depende de mí, que es fortuito y que no puede evitarse. Y cuando uno considera una situación, un siniestro por adelantamiento en lugar prohibido, por exceso de velocidad, por consumo de alcohol, entenderemos que no es un hecho fortuito, es un hecho deliberado. Es decir, la voluntad de la persona, el accionar o la omisión de la persona es la que genera el hecho. Pero yo invitaría a Nidia, a este equipo, para que abriéramos un espacio próximo para discutir en torno a si los hechos de tránsito o los muertos en el pavimento son el resultado de un accidente o de una acción deliberada o de una omisión por factor humano. Nidia, ¿me permites? ¿Me escuchan? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Acá en Estados Unidos estamos tratando de evitar la palabra accidente también. Y la razón es que, como dice el expositor, un accidente es algo que no se puede evitar. Y muchos de estos siniestros sí se pueden evitar. O sea que estoy 100% de acuerdo. Bueno, 99%, porque accidentes sí existen. Hay ciertos eventos que no se pueden evitar, pero la mayor parte de estos son siniestros que sí se pueden evitar. Y yo creo que aquí el tema, alguien preguntaba por qué los 10 años que han pasado desde ¿por qué no se le da tanta importancia a este tema a nivel social? Y yo pienso que una de las razones es el tema religioso un poco, ¿no? Porque América Latina, siendo un continente bastante religioso, pues murió Juanito, se mató con Marta en un choque, pues fue un acto de Dios, así Dios lo quería y no hay nada que yo pueda hacer. Un acto de Dios yo no puedo evitarlo. Y yo creo que eso es un ángulo que es totalmente incorrecto. Muchos de estos siniestros sí se pueden evitar. Y no podemos decir que un acto de Dios y así es la voluntad de Dios y no hay nada que yo pueda hacer. Porque esa es una mentalidad yo creo que un poco arcaica. Yo creo que con buenos temas de ingeniería, infraestructura, capacitación, todos los temas que hemos hablado hoy, muchos de estos siniestros sí se pueden evitar. Y por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo que utilizar el término accidente es algo que debe ser
alguna excepción, no algo muy común. Así que estoy de acuerdo con el expositor y lo felicito por ese tema. Creo que Nidia desapareció, así que vamos a tener que buscar otra persona que... Nidia, ¿dónde estás? Déjame ver si la encuentro. Pero si hay una pregunta o en el tiempo que nos queda, pues la podemos contemplar. ¿Me escuchan? Hola, hola. Yo te escucho perfectamente. Sí, te claro. escucho perfectamente. Oye, mientras viene Nidia, yo no escuché porque se me sacó el famoso tema que preguntaban de la discusión si es accidente de tránsito o es un siniestro. Ese es otro tema que tenemos que ver que lo tenemos que ver con lupa, ¿no? El doctor Elvig decía que efectivamente lo que ocurre en el tránsito no es un accidente, porque cuando la forma de explicarlo se explicaba con un método estadístico y porque hace años cuando empiezan a explicarlo se comportaba en una forma aleatoria, pero que ya no. Ya ahora es otro tipo de comportamiento, es más frecuente y ya no tiene un comportamiento tan aleatorio como se generaba antes. El tema que tenemos aquí, vea, desde el 2004 estamos tratando de cambiar el término accidente por otro tema y se le han puesto un montón de nombres y resulta que la población más bien lo que sea es confundido con el tema ese. Por ejemplo, en Costa Rica, cuando le hablan de un siniestro, creen que es un incendio o es un evento que no tiene nada que ver con un hecho de tránsito. Pero cuando uno habla de accidentes de tránsito, todo el mundo entiende. Entonces, lo que hay que tener claro, más que desgastarse en un tema semántico, es explicar realmente que no se comporta aleatoriamente, que por eso no puede ser un accidente, porque ocurre en una forma frecuente. Pero el mismo doctor Elvig dice, sí, no se comporta aleatoriamente, pero es un tema mercadológico, es un tema que está en el imaginario de la gente muy incorporado y cambiarlo desde el 2004 estamos intentando y no ha sido posible que la gente en su lenguaje, ni siquiera los técnicos, ahora que estuvimos en Estocolmo nadie habló de siniestros, hablaron de accidentes de tránsito. Entonces, como que el mundo sigue hablando, se le olvida. Yo creo que más que ese tema de desgastarnos en eso, más bien es en buscar cuáles son las medidas, efectivamente, las buenas prácticas de cómo hacer más seguros los desplazamientos de la gente, de todos los usuarios. Sí, estoy de acuerdo. Yo desafortunadamente hablo más inglés que español y fui educado acá en Estados Unidos y bueno, un cuento largo, corto, pero acá la distinción, la palabra siniestro estoy de acuerdo. Yo pienso un siniestro para mí es un fuego, algo que requiere algún tipo de urgencia. Acá en Estados Unidos la palabra que se usa es crash y no accidente o accidente, se utiliza un crash. Que es una colisión. Y todo el mundo sabe que es una colisión. El problema con el término colisión es que un peatón con un vehículo en un atropellamiento y entran otras terminologías. Pero el punto que no debemos dejar perder es que esto no es un acto de Dios. Estos son eventos que ocurren por muchas situaciones y quizás Dios no está involucrado en ellos, ¿no? Son infraestructura deficiente, Claro. comportamiento, hay muchísimas razones que llevan a estas actividades. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que mucha gente piensa que es un acto de Dios y que... Es que de alguna manera tenemos que desvirtuar el tema del azar y el destino para volver al tema de la responsabilidad individual.
Correcto. Eso de la Correcto. responsabilidad O sea que individual no es un acto de Dios, es un acto de nosotros mismos. Que yo... Exactamente. En salud pública, cuando la medida más efectiva es Pero la ahí entra el confianza. aspecto de riesgo, porque muchas personas están dispuestos a aceptar un riesgo mayor. Y eso lo vemos con el virus. Con el virus hay personas que piensan que esto es un chiste y yo no veo ningún riesgo porque me siento muy bien y ando por la calle como si nada pasara. Y hay otras personas que piensan que es algo, un tema serio, que tengo que comportarme y tengo que, el expositor lo dijo, que tengo que responsabilizarme por los demás, no solo por mí, sino responsabilizarme por los demás. O sea, que es un tema que todo está amarrado, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? Por eso hemos dedicado nuestras carreras a este tema. Es muy integral, efectivamente. Creo que Nidia se nos fue, no sé si hay alguna otra pregunta o ya vamos cerrando. Buen día, buena tarde. Un tema interesantísimo. ¿Alguna pregunta de los participantes o cerramos ya que Nidia se nos fue? Ahí hay Sí, un Nidia dice que yo tengo el una sistema sacó. pregunta. Buena tarde, Edwin James Ante de Cali, Colombia. Sí, te ¿Cómo les va? escucho. Muy bien, lo escuchamos. Permítame, y antes que nada agradecerle a la persona que me Ajá. agregó a este grupo, me parece súper interesante, y compartir y Muy escuchar bien. exposiciones a nivel internacional para evitar y coadyuvar con esta pandemia, además del COVID, la alta siniestralidad a nivel mundial. Eso es una pandemia también a la que no le han puesto y no le han querido poner el suficiente cuidado a las autoridades. Entonces, yo sí quisiera felicitarlos por desprenderse de ese conocimiento para compartirlo con toda la humanidad. Y solo quiero agregarle allí un tema. Y es que llegué tarde porque estaba en otra teleconferencia, pero estaba muy pendiente de esta. Pero es que creo que queda en el limbo la diferencia entre accidentalidad y siniestralidad. Y déjenme de manera humilde aportarles algo allí. La accidentalidad, en términos de legislación colombiana y sobre todo recogiendo algunos convenios internacionales, se habla de accidentalidad cuando es un caso fortuito o hecho de fuerza mayor, por decir un derrumbe, por decir una inundación, por decir un hecho de la naturaleza. Hecho de la naturaleza. Y se habla de siniestralidad es cuando se tiene aquellos elementos de la culpabilidad, que son la negligencia, la impericia, la imprudencia. Es decir, un accidente no pasa por fallas técnicas en la mayoría de los casos, porque ya los carros vienen muy seguros. Ya ahora se habla de siniestralidad, es decir, cuál fue el acto humano o el error humano para que se hubiese ocasionado el hecho. Luego, entonces, esa siniestralidad ya ahora se está hablando de nuevo, de acuerdo a la nueva reglamentación internacional, que ya no es un accidente por aquello de que un accidente de la naturaleza, entre tanto un siniestro, es por aquello de la imprevisibilidad, negligencia o impericia del conductor. Muchas gracias, era eso. Excelente. Muchas gracias por el aporte. Nidia me dice aquí por WhatsApp que ya debemos ir cerrando porque ya vamos a hora y media. Ah, yo tenía una pregunta. Creo que aunque... Ajá, dime. Ah, sí, hola, buenas tardes, Pues un dígame. placer escucharles. Soy Stefan Brodjak, de acá de Ciudad de México. Y mi pregunta es, acá en México estamos en el proceso justo de actualizar la norma 194, que es la que regula los dispositivos de seguridad vehicular. Y escuchando a Roy con respecto al tema de los contextos locales, las diferencias entre las regiones,
Europa, Estados Unidos, Asia, América Latina. Entonces, nosotros estamos empujando muy fuerte por adoptar normativas de Naciones Unidas y algunas normativas para el control electrónico de estabilidad, por ejemplo, y de impacto frontal, impacto lateral de Estados Unidos. Entonces, me gustaría escuchar a Roy y bueno, a quienes más experiencia tengan en el tema de regulación de los vehículos para hacerlos más seguros, ¿qué recomendación haría para el contexto mexicano, que es muy similar en algunos casos a lo que sucede en el resto de Latinoamérica, para empujar por las normativas más eficaces para tener autos más seguros desde el pilar número 3 de autos más seguros? Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo Stefan. Estefan. Pues mucho gusto, Estefan. Mire, yo soy casi mexicano. Eso, chingao. Chingao. Trabajé 6 años para la OMS en México y realmente amo ese país y lo conozco de cabo a rabo, desde sus autoridades, desde sus técnicos, desde la sociedad, desde la población. Y sí le digo que conozco a Salvador, conozco a realmente profesionales de altísimo nivel que están haciendo un esfuerzo. Paco también está metido ahí, un esfuerzo muy importante en incorporar normativa para asegurar o para que los vehículos sean más seguros. Sin embargo, yo pienso, México es digamos, es un lugar en donde está la Volkswagen, la Nissan, donde hay ensambladoras grandísimas de vehículos. Y ya hemos dejado muy claro que la construcción de los vehículos que tienen marcas, los dispositivos de seguridad de la construcción en América Latina son totalmente diferentes para los países como Estados Unidos y Europa. Entonces, hay un tema que México es un desafío muy importante. He estado cerca de algunos senadores de la República Mexicana y hemos encontrado cómo los constructores, de vehículos, la industria del automóvil hace un lobby realmente muy fuerte para que para incorporar, digamos, dispositivos seguros en la flota vehicular. Nosotros en América Latina llegamos a la conclusión, después de hacer un estudio en motos, por ejemplo, y vea que estoy hablando de un solo dispositivo, cómo incorporar frenos ABS en motos menores a 250 centímetros cúbicos, que eso es donde se concentra la mayor cantidad de accidentes de tránsito con motocicletas, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión, inclusive fue una discusión que tuvimos en Madrid el año pasado en la asamblea del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial, que están todas las autoridades de la región. La discusión que llegamos o la conclusión que llegamos y una propuesta que hicimos nosotros como país fue que tenemos que actuar en clúster de países. Y cuando hablamos de clúster de países es que si los países no nos unimos, ¿por qué? Porque los mercados son pequeños. Salvo Brasil y México, quizás Argentina, son mercados muy pequeños y entonces al final no hacen presión. Argentina hizo una ley, una normativa que incorporó dispositivos de seguridad. Y eso había acordado con quien le fabrica las motos, que eran los brasileños. Y después cuando vieron el análisis y la evaluación financiera, los brasileños dijeron que no, que mejor no, que todavía no, que esperaran un tiempo, ¿no? Igualmente Ecuador, con bombos y platillos, dijo: estoy en el mundo desarrollado mi normativa. Y es una de las flotas más antiguas y más dañadas en la región. Entonces, al final, el tema no es tener la normativa, Estefan.
en la normativa ahí tenemos expertos en los países muy buenos que tienen claro cuáles son las normativas que se requieren, pero si nosotros no tocamos los intereses políticos, si no tocamos los intereses financieros, no van a cambiar. La industria no va a hacer vehículos más seguros. Y ese es uno de los grandes. México es un país que tiene características muy de América Latina, pero en algunos estados tienen costumbres muy gringas. Y eso hace que a veces impida, digamos, un lobby fuerte, una presión muy fuerte para lograr que México tenga los suru, por ejemplo. Los suru en México son ataúdes rodantes, los peceros igualmente. Entonces, ahí tenemos cómo todavía ni siquiera México tiene un sistema nacional o federal de inspección técnica vehicular. En algún momento lo recomendé para la Ciudad de México y me dijeron, si nosotros hacemos inspección vehicular seria, rigurosa, técnica, en la Ciudad de México, al día siguiente amanecen muertos, ajusticiados por la industria de los vehículos, los peceros. Cuando un pecero choca en México, se mueren todos y se desarman como una lata de atún. Entonces, tienen un desafío muy grande, pero yo creo que es un tema más que técnico, político y financiero, lógicamente. Comparto plenamente la apreciación. Lo que sí es paradójico es ver que los vehículos que venden en América Latina salen incluso más costosos que los mismos vehículos en Europa, que fabricados allí tienen mejores condiciones de seguridad, pero que los que se ensamblan en América Latina se ensamblan con menores condiciones de seguridad. La pregunta vuelve a ser política. ¿Quiénes son los que avalan, quiénes son los que permiten o conceden el ingreso de estos vehículos a nuestra sociedad sin considerar condiciones de seguridad, sino simplemente el factor económico, que sigue siendo un tema de pauperización de nuestra economía? Claro, claro. La precarización no solo es en el trabajo, la precarización también es el tipo de insumos que nos llegan aquí para movilizarnos. Entonces, esos son temas. Nosotros en la ley de tránsito, por ejemplo, pusimos exoneración para cascos, exoneración para dispositivos de retención infantil y cinturones vehiculares. ¿Por qué? Porque se vendían como si fuera lujo, como parte del lujo del vehículo, ¿no? Y eso realmente fue una discusión, fue una batalla muy fuerte contra los intereses de los importadores de vehículos, porque definitivamente en nuestros países la mezcla entre los intereses financieros y los intereses políticos es muy fuerte y a veces va más allá de los técnicos. Entonces vamos a los actores sociales, vamos a la sociedad civil. Yo digo que, y tengo clarísimo, que los que legitiman la política pública y los que pueden cambiar es la sociedad civil facultada. No es la sociedad civil que cierra calles, es la sociedad civil que tiene el argumento de la evidencia científica para convencer, para presionar. Pero sí tiene que ser una sociedad civil articulada, una sociedad civil que efectivamente no sea egoísta, que deje los yo del lado, que deje los personalismos y que realmente sea un pacto de la sociedad civil facultada para presionar a aquellos que se oponen a que hayan carreteras que perdonan, que hayan vehículos que perdonan, que hayan personas que tengan la formación necesaria para enfrentar el tema de la movilidad segura en nuestra región. Muchas gracias por sus aportaciones. Sí, en definitiva tenemos una batalla abierta que estamos librando con los intereses de la industria automotriz. Y me llama mucho la atención, o sea, estoy de acuerdo en que habría que trabajar en bloque, pero eso lo veo tan lejano a nivel político. O sea, es muy cercano a nivel de activismo, ¿no? A nivel
de individuos que conocen del tema, pero lo veo muy difícil, muy desafiante a poder lograr desde un bloque, político, ¿no? Basta decir que incluso nuestro país, el gobierno en la administración anterior, incluso llevó ante la OMC, por controversias de obstrucción técnica al comercio, a Ecuador por la adopción de las normativas de la ONU, ¿no? Bueno, ¿Aló? no sé si Nidia está por ahí. Nidia, ¿te fuiste? Nidia, ¿vas a cerrar o seguimos hablando? Creo que volví. Bueno, yo pienso que estoy de acuerdo con ambas posiciones, pero creo... Nidia, llegaste, regresaste. Sí, pero te quiero escuchar. Nidia, ¿estás o no estás? A ver, te está pidiendo tu opinión. No, solo quería comentar que el tema de la normatividad de los vehículos es un tema interesante, pero yo pienso que es un tema que lo lleva el sector privado. Sí, bueno, mi opinión es que la normatividad de los vehículos es muy importante, pero creo que es un tema que lo lleva el sector privado y que controlar ese tema es muy difícil. Obviamente existe normatividad, por ejemplo, el tipo de motos que aceptamos. Creo que el tema donde podemos controlar más es el tema de la infraestructura y los dispositivos que utilizamos en ella. Y en América Latina hay una variedad muy grande de dispositivos, desde tambores, iconos, y eso es un área donde creo que estamos en pañales todavía, y es un área donde podemos tener un efecto significativo. No existe una normatividad a nivel continente. Cada país está haciendo lo suyo y mientras así sea el tema, entiendo que trabajar en bloques es difícil, pero creo que podemos comenzar a hacer algo de ese tipo, porque países trabajando con sus normativas independientes es muy difícil y no crea una uniformidad a nivel continente que creo que nos hace falta. Y creo que es difícil, pero podemos comenzar en algún momento. Sé que existe un manual interamericano de dispositivos que es muy antiguo, que fue hecho en Venezuela hace muchos años atrás. Y creo que como existe esa deficiencia, pues cada país está haciendo lo suyo. Pero creo que normatividad a nivel continente es un tema muy interesante. Mira, pues no sé si vayamos a cerrar, ya vamos para 2 horas. Me voy a tomar el atrevimiento de cerrar. Creo que ha sido a menos que exista una pregunta final, pero ha sido una charla muy interesante, por lo menos para mí. Y le doy las gracias a Nidia por invitarme, a los demás participantes, expositores por su aportación. Y ha sido un gusto para mí conocerlos a ustedes y pues muchas gracias por la aportación y espero que no sea la última vez que nos... Ajá. Dime, te escucho. Hola. Sí, yo quería Bueno. decir algo antes de que cerrara. Pues Nidia dice que no está. Así que vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por
por la exposición y por la participación y las preguntas. Gracias a Nidia por organizar todo esto. Y creo que ha sido excelente y esperamos que se repita. Y con eso los dejo y muchas gracias y cuídense mucho ahí, manténganse, lávense las manos, 20 segundos y tengan cuidado en cruzar la calle, la vía. Juan, Bueno, a ti, Juan, buenas noches a todos. Gracias. Juan, a ti, a Bueno, Roy, a todas las personas que han estado conectadas, muchísimas gracias. Un sentimiento muy grande y es que nos une a todos una perspectiva de mejor condición de vida y mayor calidad de vida para todos nuestros conciudadanos. Este espacio es un espacio muy valioso y significativo y esperamos poder seguir contando en distintos escenarios con cada uno de ustedes para enriquecer este proceso de formación y de generación de nueva cultura. Gracias a ustedes. ¿Me escuchas a mí? Bueno, muchas gracias. De igual, es que el moderador se le olvidó que los expositores también se despiden. Muchas gracias a Nidia, muchas gracias a los compañeros, a Juan, a Víctor. Yo creo que este tipo de espacios son espacios que debemos de aprovechar para generar incidencia, para provocar incidencia. Primero, ponernos de acuerdo en un marco conceptual que podamos hacer un mismo discurso, construir un mismo discurso en forma colectiva y posteriormente empujar hacia esos cambios que los países requieren. Y nada más para, ahora que Víctor decía que era muy difícil el bloque, existe el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial en el marco de la Secretaría Iberoamericana, en donde la asamblea son los presidentes de la República de la región iberoamericana. Entonces, ese es el escenario, ese es el espacio en donde tenemos que colocar los países, porque ahí se reúnen los responsables de la seguridad vial de cada país. Y ahí es el espacio para empezar a colocar aquellos temas que deben ser temas de empuje de clúster de países y ya no de países solos. Entonces, Nidia, te agradezco, me encantó este espacio, conmigo puedes contar siempre y realmente es un espacio muy propicio para que el tema se esté discutiendo, se esté mejorando, que estemos modernizando nuevos conceptos. Hay mucha capacidad técnica en América Latina y tenemos que reconocerla y tenemos que darle voz, tenemos que darle participación para que hablemos sobre este tema, que es un tema altamente complejo y que tiene que ser multisaber, multidisciplinario, para poder realmente tener un enfoque más comprensivo del tema de la movilidad segura. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Señora Nidia.